La rebelión del rey, saga El príncipe cautivo 3, de C.S. Pacat. Capítulo 18. Llamó al estrado a Guion de Fortaine. ¡Qué barbaridad!, se escuchó exclamar, y ¿cómo te atreves a acusar a nuestro rey? Damen pronunció aquellas palabras con firmeza entre los gritos de furia, con los ojos clavados en los del regente. Muy bien, contestó el regente, que se recostó en su asiento y le hizo un gesto a los miembros del consejo. Luego tuvieron que esperar las ordenanzas que habían enviado a las afueras de la ciudad, al lugar en el que Damen les había dicho a sus hombres que montaran el campamento. Los consejeros se sentaron, y el regente y Castor hicieron lo mismo. ¡Qué suerte la suya! Al lado del regente, el niño de 11 años y pelo castaño golpeteaba la base del taburete con los talones, visiblemente aburrido. El regente se inclinó y le susurró algo al oído. A continuación, hizo señas a un esclavo para que le llevara un plato de confites. Eso mantuvo ocupado al niño, pero no a nadie más. La sala era sofocante. La densa multitud de soldados y espectadores formaba una masa compacta e inquieta. A Damen se le resentían la espalda y los hombros del esfuerzo que le suponía estar de pie con los pesados grilletes. Para Laurent, que llevaba así horas, debía ser peor. El dolor que empezó a notar en la espalda se le extendió a los brazos, los muslos, y llegó un momento en el que le ardía todo el cuerpo. Guion entró en el salón. No solo Guion, sino también todos los miembros del destacamento de Damen, Loise, la esposa de Guion, que estaba pálida, Paschal, Nicandros y sus hombres, incluso Jord y Lazar. Significaba mucho para Damen que les hubiera dado la oportunidad de irse y hubiesen decidido permanecer a su lado. Sabía el riesgo que corrían. Su lealtad lo conmovió. Era consciente de que a Loren no le parecía bien. El príncipe quería hacerlo todo solo, pero no sería así. Escoltaron a Guion hasta que llegó ante los tronos. Guion de Fortaine. Mate retomó su función de interrogador mientras los espectadores estiraban el cuello y se quejaban de las columnas porque les tapaba la vista. Nos hemos reunido aquí para determinar la culpabilidad o inocencia de Laurent de Bere. Se lo acusa de traición. Tenemos entendido que vendió secretos a Aquielos, que financió los golpes de Estado y que atacó y mató a berecianos para su causa. ¿Vuestro testimonio arrojará luz a estas afirmaciones? Sí. Guion se volvió hacia el consejo. Él mismo había sido consejero, un colega respetado, conocido por estar al tanto de las relaciones secretas del regente. Habló bien claro. Laurent de Bere es culpable de todos los cargos que se le imputan, afirmó Guion. Tardó un poco en asimilar sus palabras y, cuando lo hizo, Damen sintió que el mundo se le venía encima. ¡No!, bramó, y todo el mundo empezó a cuchichear por segunda vez. Guion alzó la voz. He sido su prisionero durante meses. He visto de primera mano la depravación a la que se ha sumido, cómo se acostaba todas las noches con el aqueliense, cómo se refugiaba en los indecentes brazos del asesino de su hermano y saciaba sus deseos a costa de nuestro país. «Juraste decir la verdad», masculló Damen. Nadie lo escuchó. Intentó obligarme a que mintiese por él. Amenazó con matarme. Amenazó con matar a mi esposa. Amenazó con matar a mis hijos. Masacró a su propio pueblo en Ravenel. Yo mismo lo declararía culpable si aún fuera miembro del consejo. «Creo que estamos satisfechos», comentó Mate. «No», protestó Damen, que había empezado a forcejear sin pretenderlo. Lo sujetaron, mientras los partidores del regente se ponían a gritar en señal de aprobación y reivindicación. «Cuéntales lo que sabes del golpe que dio el regente en Aquielos». Guion extendió las manos. «El regente es un hombre inocente, cuyo único crimen fue confiar en el descarriado de su sobrino». Al consejo le bastó con eso. Al fin y al cabo, llevaban todo el día deliberando. Damen miró al regente, que observaba el pleito con seguridad y tranquilidad. Lo sabía lo que diría Guion. «Lo ha planeado él», dijo Damen, desesperado. «Se han confabulado». De repente, recibió un golpe por detrás que le hizo caer de rodillas. Lo sujetaron. Guion cruzó la estancia con calma para ocupar su sitio cerca del consejo. El regente se levantó y bajó del estrado. Le puso la mano en el hombro a Guion y le dijo unas palabras lo bastante bajo como para que Damen no lo oyera. «El consejo procederá a dictar sentencia». Un esclavo que portaba un cetro de oro se acercó. Herode lo agarró y lo sostuvo como un báculo, con la punta en el suelo. Se aproximaba un segundo esclavo. Llevaba un cuadrado de tela negro, señal de que se avecinaba una sentencia de muerte. A Damen se le cayó el alma a los pies. Laurent también había visto la tela. La miraba sin inmutarse, aunque tenía el rostro muy pálido. De rodillas, Damen no podía hacer nada para evitarlo. Forcejeó con ahínco, pero no lo soltaban. Jadeaba. Era horrible. Por un momento, lo único que pudo hacer fue mirar a Laurent, impotente. Empujaron al príncipe hacia adelante hasta quedar de pie ante el consejo, encadenado y solo, excepto por 2 soldados que lo sujetaban de ambos brazos con fuerza. Nadie lo sabe, pensó Damen. Nadie sabe lo que ha hecho su tío. Miró al regente, que observaba a Laurent con tristeza y decepción. El consejo se puso de pie a su lado. La escena tenía un poder simbólico. Ellos 6 a un lado de la sala y Laurent al otro, con su fino traje aqueliense hecho jirones mientras lo sujetaban los soldados de su tío.
¿No me vas a dar un último consejo ni un besito? Prometías mucho, Laurent, se lamentó el regente. Me apena más ver en lo que te has convertido que lo que has hecho. ¿La culpa pesa sobre tu conciencia? Preguntó Laurent. Me duele que sientas tal resentimiento hacia mí, incluso ahora, que hayas intentado desautorizarme con tus acusaciones cuando yo siempre he querido lo mejor para ti. Y añadió con pena, deberías haber sabido que no ibas a conseguir que Guion testificase en mi contra. Laurent, solo ante el consejo, miró al regente a los ojos. Guion no es mi testigo, tío, repuso. Soy yo, dijo Eloise, la esposa de Guion, mientras se aproximaba. Damen se volvió, al igual que todo el mundo. Loise era una mujer de mediana edad y de cabellos canos, de aspecto lacio, tras un día y una noche a la intemperie y no descansar mucho. No había hablado con ella en todo el trayecto, pero la oyó en ese momento mientras se plantaba ante el consejo. Tengo algo que decir. Se trata de mi marido y de ese hombre, el regente, que ha traído la desgracia a mi familia y que acabó con la vida de mi hijo menor, Aymeric. Loise, ¿qué haces? Preguntó Guion. Toda la atención estaba puesta en su esposa. Ella lo ignoró y continuó avanzando hasta situarse junto a Damen. Se dirigió al consejo. Un año después de la batalla de Marlas, el regente vino a ver a mi familia a Fortain, empezó Loise. Y mi marido, que es ambicioso, le concedió el permiso para meterse en el dormitorio con nuestro hijo menor. Calla, Loise. Pero ella prosiguió. Fue un acuerdo de caballeros. El regente se daría el gusto en la intimidad y la tranquilidad de nuestro hogar y mi marido sería recompensado con tierras y una posición de mayor importancia en la corte. Lo nombraron embajador de Aquielos y se convirtió en el intermediario entre el regente y su conspirador, Castor. Guion miraba a Loise y al consejo alternativamente y estalló en carcajadas estridentes. No me digáis que la creéis. Nadie respondió. Se había hecho un silencio incómodo. La mirada del consejero Chelot se desvió por un momento al niño sentado al lado del regente, que tenía los dedos pringosos por el azúcar glas de los confites. Sé que a ninguno de los presentes le importa Aymeric, dijo Loise. A nadie le importa que se suicidase en Ravenel porque no podía vivir con la carga de lo que había hecho. Así que os diré por qué murió Aymeric. Por un complot entre el regente y Castor para matar al rey Teómedes y luego adueñarse del país. Es mentira, espetó Castor en aqueliense y acto seguido lo repitió con un fuerte acento bereciano. ¡Arrestadla! En el momento incómodo que siguió, la reducida guardia de honor aqueliense aferró las empuñaduras de sus espadas y los soldados berecianos se movieron para hacerles frente y detenerlos. A juzgar por la cara de Castor, resultaba evidente que era la primera vez que sentía que no tenía el control de la sala. «Arrestadme, pero no sin antes ver la prueba». Loise sacó una cadena de debajo de su vestido. En ella había un anillo de sello con un rubí o un granate engastado y el blasón real de Bere grabado. Mi marido negoció el acuerdo. Castor asesinó a su propio padre a cambio de las tropas berecianas que veis aquí hoy, las tropas que necesitaba para apoderarse de Ios. Guion se volvió rápidamente para encarar al regente. No es una traidora, está confundida. La han engañado y le han dicho qué hacer. Ha estado alterada desde que murió Aymeric. No sabe lo que dice. Esta gente la está manipulando. Damen miró al consejo. Herode y Chelot tenían una expresión de desagrado reprimido, incluso de repulsión. De pronto Damen se percató de que a esos hombres siempre les había dado asco que los amantes del regente fueran tan jóvenes, y la idea de que hubiese usado al hijo de un consejero para ese fin los perturbaba de sobremanera. Pero eran políticos y el regente era su amo. Chelot dijo, casi a regañadientes. Aunque digáis la verdad, eso no es culpa a Loren de sus crímenes. La muerte de Teómedes incumbe a Aquielos. Damen reparó en que tenía razón. Loren no había llevado a Loise para limpiar su nombre, sino el de Damen. No había pruebas que pudieran limpiar el nombre de Laurent. El regente había sido muy meticuloso. Los asesinos de palacio estaban muertos. Los asesinos del camino estaban muertos. Hasta Gobart estaba muerto tras insultar a las mascotas macho y médicos. Damen pensó en ello, en que Gobart guardaba un secreto del regente. Lo mantuvo con vida, lo colmó de vino y mujeres, hasta el día en que dejó de hacerlo. Pensó en la estela de muerte que se extendía hasta palacio. Se acordó de cuando se topó con un Nikaise en camisón la noche del intento del asesinato. Lo ejecutaron solo unos meses después. El corazón empezó a martillearle el pecho. Él y Nikaise tenían una relación. De pronto no le cupo ninguna duda. Gobart guardaba un secreto y Nikaise también lo conocía. El regente lo había matado por eso. Lo que significaba. Damen se levantó con brusquedad. «Hay otro hombre aquí presente que puede testificar», dijo Damen. «No se ha presentado por su cuenta, no sé por qué. Pero sé que debe tener un motivo. Es un buen hombre. Sé que hablaría si pudiese. Tal vez teme las represalias que pueda haber contra él o su familia». Se dirigió a la sala. «Te lo pido. Me dan igual tus motivos. Tienes un deber con tu país.
Lo sabes mejor que nadie. Tu hermano murió por proteger al rey. Silencio. Los espectadores se miraban los unos a los otros mientras las palabras de Damen flotaban en el aire con torpeza. La expectación de oír una respuesta desapareció como había llegado. Nadie contestó. Paschal dio un paso al frente. Tenía el rostro pálido y surcado de arrugas. No, replicó Paschal. Murió por esto. Sacó de entre los pliegues de su ropa un fajo de papeles atado con un cordel. Las últimas palabras de mi hermano, el arquero Langren. Las llevaba el soldado de nombre Gobart y las robó la mascota del regente, Nikaise, al que asesinaron por ese motivo. Es el testimonio de los difuntos. Retiró el cordel de los papeles y los desplegó, de pie ante el consejo con su bata y su sombrero ladeado. Soy Paschal, un galeno de palacio, y os voy a contar algo que aconteció en Marlas. Mi hermano y yo llegamos a la capital juntos, empezó Paschal. Él era arquero y yo médico. Al principio estábamos en el séquito de la reina. Mi hermano era ambicioso y no tardó en ascender y unirse a la guardia del rey. Supongo que yo también era ambicioso y pronto obtuve un puesto de médico real que me permitía servir tanto al rey como a la reina. Fueron años de paz y buenas cosechas. El reino era un lugar seguro y la reina, Enike, había dado a luz a 2 herederos. 6 años después, cuando la reina falleció, se rompió nuestra alianza con Kempt, y Aquielos lo vio como una oportunidad para invadirnos. También conocía esa parte de la historia, pero era distinto oírla de la boca de Paschal. Falló la diplomacia, fracasó el diálogo, Teómedes quería tierras, no paz. Expulsó a los emisarios bericianos sin haberlos oído. Pero estábamos seguros en nuestros fuertes. Ningún ejército había tomado un fuerte bereciano en más de 200 años, así que el rey llevó a su ejército al completo al sur, a Marlas, para alejar a Teómedes de sus muros. También recordaba la multitud de los estandartes, la marea de los soldados, 2 ejércitos de inmenso poder y a su padre, confiado incluso delante de las fortalezas inexpugnables. Son lo bastante arrogantes como para salir. Recuerdo a mi hermano antes de la pelea. Estaba nervioso, emocionado. Derrochaba una seguridad que no le había visto jamás. Decía que a nuestra familia le aguardaba otro futuro, un futuro mejor. Al cabo de muchos años entendí por qué lo decía. Paschal calló y miró fijamente al regente, que estaba de pie junto al consejo con sus ropas de terciopelo rojo. El consejo recordará que el regente aconsejó al rey que abandonase la seguridad del fuerte, pues lo superábamos en número. No corría peligro si salía al campo, y un ataque por sorpresa a los aquilienses pondría fin a la guerra con rapidez y salvaría muchas vidas berecianas. Damen miró al consejo. Vio que lo recordaban tan bien como él. Pensaba que era un ataque de cobardes, de medrosos. Por primera vez se preguntó qué había pasado tras las filas berecianas para provocarlo. Pensó en un rey convencido de que aquella era la mejor manera de proteger a su pueblo. Pero los que perdieron fueron los venecianos. Yo estaba allí cuando se corrió la voz de que Auguste había muerto. Roto de dolor, el rey se quitó el yelmo. Fue descuidado. Creo que pensaba que no le quedaban motivos para ser cauto. Una flecha que salió de la nada se le clavó en la garganta, y con el rey y el heredero muertos, el regente subió al trono de Bere. Tanto Damen como Paschal miraban al consejo. Todos recordaban los días posteriores a la batalla. Como miembros del consejo, aprobaron la creación de la regencia. Mientras se evaluaban los daños, busqué a mi hermano, pero había desaparecido, prosiguió Paschal. Más tarde me enteré de que había huido del campo de batalla. Murió días después, en un pueblo de Saint-Pélier, apuñalado en un altercado. Los vecinos me dijeron que estaba con alguien cuando murió, un joven soldado llamado Gobart. Al oír el nombre de Gobart, Guion alzó la cabeza de golpe. Se produjo un cierto revuelto en el consejo. ¿Fue Gobart quien asesinó a mi hermano? No lo sé. Vi a Gobart hacerse con el control de la capital sin dar crédito. ¿Por qué de repente se había convertido en la mano derecha del regente? ¿Por qué le habían concedido dinero, poder y esclavos? ¿No lo habían expulsado de la guardia del rey? Se me pasó por la cabeza que le habían ofrecido a Gobart el brillante futuro del que mi hermano hablaba, mientras él yacía muerto. Pero no entendía por qué. Los papeles que sujetaba Paschal eran antiguos y estaban amarillentos. Hasta el cordel que los ataba era viejo. Los ordenó sin pensar. Hasta que leí esto. Desató el cordel, tiró de él y desplegó los papeles. Había algo escrito. Nikaise me lo dio para que los custodiase. Se los había robado a Gobart y estaba asustado. Los desplegué. No me esperaba lo que encontré. De hecho, la carta iba dirigida a mí, pero Nikaise no lo sabía. Era una confesión de puño y letra de mi hermano. Paschal sostenía los papeles desplegados en sus manos. Esto es lo que usó Gobart durante todos esos años para llegar al poder a base de chantaje. Esta es la razón por la que mi hermano huyese y perdiese la vida. Mi hermano fue el arquero que mató al rey, a cambio de lo cual el regente le prometió oro y librarlo de la muerte. Esta es la prueba de que al rey Aleron lo asesinó su propio hermano. Nadie protestó en esa ocasión, no hubo ningún alboroto.
Solo silencio. Pasha le entregó los papeles arrugados al consejo. Cuando Herode los tomó, Damen recordó que Herode había sido amigo del rey Aleron. Le temblaba la mano. Y entonces Damen miró a Laurent. La cara del príncipe estaba desprovista de todo color. Era evidente que jamás se le había ocurrido. Laurent ignoraba de lo que era capaz su tío. No creí que intentara matarme a pesar de todo, incluso a pesar de todo. Lo cierto es que nunca había tenido sentido que el ejército bereciano atacara al descubierto cuando su mejor estrategia residía en sus fuertes. El día que Bere se enfrentó a Kielos en Marlas, 3 hombres se interponían entre el regente y el trono. Pero, ¿qué no se podía conseguir en el fragor de la batalla? Damen pensó en Gobart en palacio, haciéndole lo que le gustaba a uno de los esclavos aquelienses del regente. Extorsionar al regente podía ser una experiencia peligrosa, embriagadora y aterradora. 6 años cuidándole las espaldas, esperando a que cayera la espada, sin saber cuándo o cómo pasaría, pero consciente de que sucedería. Se preguntó si había habido un momento en la vida de Gobart antes de que el poder y el miedo lo corrompiesen. Damen pensó en su padre, luchando por respirar en su lecho de muerte. Pensó en Orland, en Aymeric. Pensó en Nikaise, detenido en el pasillo con un camisón que le iba enorme. Se había metido en algo que le quedaba grande, y, obviamente, había muerto por ello. «No me digáis que creéis las mentiras de un médico y prostituto». La voz de Guion desentonaba en el silencio. Damen miró al consejo. Herode, el miembro más anciano, estaba levantando la vista de los papeles. «Nikaise era más noble que tú», dijo Herode. Al final, resulta que él le era más leal a la corona que el propio consejo. El anciano consejero dio un paso adelante. Utilizó el cetro de oro a modo de bastón para caminar. Con los ojos de todos los presentes clavados en él, Herode avanzó y solo se detuvo cuando estuvo ante Laurent, a quien todavía sostenía con fuerza a un soldado de su tío. «Debíamos guardaros el trono y os hemos fallado», se lamentó Herode. «Mi rey». Y se arrodilló, despacio, con el concienzudo cuidado propio de un hombre de su edad, en las piedras de mármol del salón aquiliense. Al ver la cara de sorpresa de Laurent, Damen se dio cuenta de que había sucedido algo que no esperaba. Ni una vez le habían dicho que merecía ser rey. No sabía qué hacer, parecía un niño al que felicitaban por primera vez. De pronto, se lo veía más joven. Abrió la boca para decir algo, pero no le salieron las palabras, y un rubor le tiñó las mejillas. George se levantó. Ante la atenta mirada de los espectadores, el consejero abandonó su sitio del consejo e hincó una rodilla al lado de Herode. Lo siguió Shelot y Audin, y por último Mate, que al ver las orejas del lobo, se alejó del regente y se apresuró a arrodillarse ante Laurent. «Han embaucado al consejo para que cometa traición», dijo el regente con calma. «Apresadlos». Se hizo una pausa. Su orden debería haberse acatado, pero no fue así. El regente se volvió. La sala estaba llena de los soldados que formaban la guardia del regente. Estaban entrenados para seguir sus órdenes y los había llevado allí para cumplir su voluntad. Ni uno de ellos se movió. En el extraño silencio, un soldado dio un paso al frente. «Tú no eres mi rey», anunció. Se quitó la insignia del regente del hombro y la arrojó a sus pies. Luego siguió los pasos del consejo y se detuvo al lado de Laurent. Su gesto fue la primera gota de muchas, y el goteo se convirtió en un torrente cuando otro soldado se quitó la insignia del hombro y cruzó la estancia, y otro, hasta que la sala bullía con el ruido que hacían las armaduras al moverse y la lluvia de placas al caer al suelo. Como la marea que se aleja de las rocas, los berecianos se desplazaron al otro lado y el regente se quedó solo. Laurent lo encaró con un ejército a sus espaldas. «Herode», dijo el regente, «este es el chico que ha eludido su deber y no ha movido un dedo en su vida. De ninguna manera está capacitado para gobernar un país». Y Herode contestó: «Es nuestro rey». «No es ningún rey, es solo un... has perdido». Las tranquilas palabras de Laurent interrumpieron a las de su tío. Estaba libre. Los soldados de su tío lo habían liberado y le habían quitado los grilletes. Ante él, el regente estaba expuesto. Era un hombre de mediana edad con el espectáculo público que también dominaba ahora en su contra. Herode levantó el cetro. «El consejo va a emitir su fallo». Agarró el cuadrado de tela negro del esclavo que lo portaba y lo colocó sobre la cabeza del cetro. «Esto es ridículo», dijo el regente. «Tú eres el que ha cometido delito de traición. Tú serás el ejecutado. No se te enterrará ni junto a tu padre ni junto a tu hermano. Tu cuerpo permanecerá expuesto en las puertas de la ciudad como advertencia de lo que les puede ocurrir a aquellos que cometan traición». «No puedes condenarme», refunfuñó el regente. «Yo soy el rey». 2 soldados lo sujetaron con firmeza. Le pusieron los brazos a la espalda y lo esposaron con los grilletes que había llevado Laurent. «Nunca habías sido más que el regente», dijo Herode. «Jamás has sido el rey». «¿Crees que puedes desafiarme?», le preguntó el regente a su sobrino. «¿Crees que puedes gobernar Bere? ¿Tú?» «Ya no soy ningún niño», espetó Laurent.
Mientras los soldados se lo llevaban, el regente emitió una breve risa entrecortada. «Olvidas que, si me tocas, mataré al hijo de Damianos». «No», dijo Damen, «de eso nada». Y vio que, por alguna razón, Lorent entendía y sabía qué era el trocito de papel que Damen había encontrado esa mañana en la carreta vacía con la puerta abierta. Ese que había llevado en la mano con cuidado durante el largo camino a la ciudad. «El niño nunca fue tuyo, pero está a salvo. En otra vida habría sido rey. Recuerdo cómo me miraste el día que nos conocimos. Puede que eso también ocurriese en otra vida». Yocaste. «Apresadlo», ordenó Lorent. Se oyó el movimiento de las armaduras cuando el salón al completo hirvió de actividad. Los soldados berecianos se alinearon para atrapar al regente y la guardia de honor aqueliense se movió para proteger a los espectadores y al rey. Obligaron al regente a arrodillarse. Su incredulidad mudó en furia y luego en horror. Comenzó a forcejear. Un soldado se acercó a él con una espada. «¿Qué pasa?», preguntó una voz de niño. Damen se volvió. El chico de 11 años que había estado sentado al otro lado del trono del regente había saltado de la silla y contemplaba la escena con unos ojos desorbitados a causa del terror. «¿Qué ocurre? Antes me has dicho que después iríamos a montar a caballo. No entiendo nada». Intentó llegar a los soldados que retenían al regente. «¡Parad! ¡Le estáis haciendo daño! ¡Le estáis haciendo daño! ¡Soltadlo!». Un soldado le impidió avanzar y el niño empezó a forcejear. Lorent miró al niño. En sus ojos se veía reflejada la certeza de que había cosas que no podían enmendarse. «Sacad al niño de aquí», dispuso Lorent. Fue un corte limpio. Lorent no se inmutó. Se dirigió a los soldados cuando hubieron acabado. «Colgadlo en las puertas, exhibid mi bandera en las murallas, que mi pueblo sepa que he subido al trono». Alzó la mirada y se encontró con los ojos de Damen al otro lado de la sala. «Y desencadenad al rey de Aquielos». Los soldados aquelienses que sujetaban a Damen no sabían qué hacer. Uno le soltó el brazo al ver que los berecianos se acercaban y otros dos se separaron y se alejaron para tratar de escapar. No había ni rastro de Castor. Había aprovechado el barullo para huir con su reducida guardia de honor. Habría un baño de sangre en los pasillos en cuanto los hombres de Lorent saliesen. En ese momento, los que habían apoyado a Castor lucharían por su vida. De repente, Damen se vio rodeado de soldados berecianos, Lorent entre ellos. Un soldado bereciano agarró las cadenas. Las esposas de hierro acabaron en el suelo y solo quedó el brazalete de oro. «Has venido», dijo Lorent. «Sabías que vendría. Si necesitas un ejército para tomar tu capital», sugirió Lorent. «Me parece que tengo uno». Damen dejó escapar un suspiro impropio de él. Se miraban fijamente el uno al otro, y Lorent añadió: «Al fin y al cabo, te debo un fuerte. Ven a verme después». Tenía algo pendiente.